Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 30, viernes de la tercera semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridísimos hermanos y hermanas, en este día es muy importante que a la luz del Evangelio podamos reflexionar sobre la manera de hablar de Jesús a toda la gente. Primero, dice el texto bíblico que Jesús les da como una explicación de a qué puede parecerse el reino de los cielos, y hace como una especie general, que a una semillita, una semilla que se puede tomar, se puede agarrar para darla para que germine. Entonces, de esa misma manera es el reino. Entonces, ¿qué pasa con la semilla? La semilla, al sembrarla, hay esperanza de que esa semilla germine, crezca, tenga un desarrollo y después dé frutos. Pues esta semilla significa o representa a la palabra de Dios. La palabra de Dios que es anunciada a toda la gente, pero también al reino, aunque el hombre la siembra cuando evangeliza, cuando misiona, cuando va a visitar una casa y habla de la palabra de Dios. Entonces el hombre la está sembrando, pero quien le da la fortaleza y el crecimiento es Dios mismo. Cuando usted a una persona interesada, puede ser en Dios, puede ser en la palabra de Dios, usted le habla, usted se dirige. Entonces, esa persona, cuando usted le anuncia una mínima palabra buena, esa persona lo va reflexionando, lo va pensando, llega a su casa, pero no hay duda que es el mismo Espíritu de Dios que está llenando esa mente, que está abriendo esa mente, que la está disponiendo para él. Por eso es muy importante que hoy en día nosotros nos convirtamos en esos consejeros con la palabra de Dios, no de la palabra, sino con la palabra, que la Biblia, que los textos de la Sagrada Escritura ayuden a formar a otros, que no te pierdas tú la alegría de poder ir a otros a comunicar, de poder manifestar a otros la alegría de ese evangelio de Jesucristo, de la buena nueva. Y también es muy importante ver la confianza, y en esto de la confianza, la certeza y la paciencia del agricultor cuando siembra, ¿no? Alguien que dice: voy a sembrar, por ejemplo, una manzana de frijoles, o 3 o 10 manzanas, o de maíz, o de arroz, o de trigo, o de, qué sé yo, de maní. Cuando ustedes van a hacer ese sembrado,
Entonces hay mucha fe, hay mucha esperanza, hay mucha confianza. Y en ello, cuando el misionero, cuando usted va a misionar, cuando usted va a dar catequesis, cuando usted va a desempeñar una función en la iglesia, tiene que ser consciente de lo bonito que hará de lo bonito que será la palabra que va a ser anunciada, tener fe, tener confianza de que no va a ser una palabra en vano. Porque si usted no tiene fe, si usted no tiene confianza, entonces prácticamente no se ha preparado. Primero, para poder anunciar a otros, va la preparación, va la fe, va la confianza. Y parte de la preparación es ser consciente que lo que yo voy a enseñar va a servir a otros, va a ayudar a otros. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, cuando usted termina, da una charla, da una enseñanza, o incluso mismo platicó con otra persona de la palabra, y usted de pronto dice, ya terminó su jornada del día, fue a descansar, está durmiendo, y no hay duda de que la palabra que usted ha sembrado, el mismo Dios se está encargando de abonarla, el mismo Dios se está encargando de desarrollar la fe en esta persona a la que se le ha anunciado. Y qué bueno cuando que de pronto llega usted y le dicen, mira, fíjate que aquellas palabras que tú me dijiste, ¿cómo me ayudaron? ¿Cómo fortalecieron mi vida? ¿Cómo? O sea, todo eso ayuda para la vida, para tu vida, y ayuda para el otro hermano, y todavía le dice, y fíjate que yo lo compartí en mi grupo tal como un testimonio de aquello que tú me enseñaste, de aquello que tú me dijiste. Esto te ayudará para la vida. Y aquel ejemplo, aquel modelo, aquella enseñanza que usted dio, ¿cómo le va a ayudar a otros? Entonces, el crecimiento, ahora hablando de que el reino de Dios no comienza con cosas grandes, no comienza con cosas en multitudes, sino que el reino de Dios comienza en lo pequeñito. Y Jesús pone el ejemplo de la semilla de mostaza, del granito, cómo esto puede llegar a a dar buena sombra, a cobijar de gran manera. Y eso es el reino de los cielos. Comienza con algo poco. Jesús, que es alguien, ¿qué decirles de Jesús? Si no es conocido como un grande nacido en familia reconocida, no, sino en la sencillez, en la pequeñez, pero el poder del reino transforma el corazón del hombre, lo hace diferente, lo cambia. Si hay una persona que tiene un corazón malo, un corazón duro, como decimos, corazón de piedra, el Señor se encarga de suavizarlo, ¿no? La experiencia de San Pablo. San Pablo tenía un corazón endurecido, un corazón encaprichado, pensando de que solo él y todo lo que él pensaba y hacía era bueno. Y llegó un momento en que el Señor le cambia el corazón y el Señor se deja encontrar, o más bien él encontró, fue en busca de Pablo, Jesús, y al ser así, él mismo se encargó de transformar el corazón, de hacerlo diferente, una manera diferente de pensar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros pensamos desde nuestros propios criterios, desde nuestras propias maneras de pensar las cosas y no dejamos que Dios actúe? Pues cuando es a mi querer, a mi pensar, a mi pensamiento, según lo que yo digo, entonces todo se sale de control y todo no se hace. Y muchas cosas no salen bien cuando no se hacen de la mano de Dios y no se ponen a la voluntad de Dios. El Señor ciega y la cosecha final hace alusión a esa venida segunda de Cristo y al juicio, donde habrá una gran recolección en el fruto de la fe. ¿Cuántas personas abrazaron el Evangelio?
¿Cuántas familias, cuántas personas quieren alcanzar el reino de Dios hoy? Y lo hablo de hoy, no de mañana, de pasado, de hoy. Y les digo ello porque a veces nosotros puede que nos estemos esforzando y que haya un esfuerzo espiritual, pero también aquí no es solo una lucha mía, aquí también está la lucha familiar, aquí está la lucha de no luchar solo por mi vida espiritual, de preocuparme por mí, no, también es de preocuparte por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tus hijas, por tus vecinos, de sembrar la semilla, de sembrar la palabra, de ayudarle a los demás a vivir la vida sacramental, que no es fácil. Es fácil anunciarla, porque yo siempre he dicho, la misión no es que se va a hacer más allá con los que están más lejos de ti, sino la misión se hace con los que están dentro, con los más cercanos, con el prójimo, con el próximo. Como es muy importante como ver las enseñanzas de Jesús en la parábola de que me lleva a... nosotros vemos, por ejemplo, una vida, y les ponía el ejemplo del agricultor, de la semilla. Esa semilla que incluso la puedo comparar con una rosa, o con una rosa, no, con una jardinería. La puedo comparar con una... eh, con los sembrados, ¿no? En esos sembrados hay fe. La vida presente hoy en día es un camino al término de nuestra esperanza. Y esa esperanza que debe ser puesta en Cristo todo amor. Dios que nos ha creado y nos ha creado con para amarle, para servirle, para responderle, para decirle, aquí estoy, Señor, para hacer tu grandísima voluntad. Hay una pregunta que puede que nos hagamos nosotros y que la reflexionemos, que la hagamos nuestra, y es, ¿será que hay algo que sea más grande que el reino de los cielos? ¿Será? Dice, el reino de los cielos será como ese granito de mostaza. Es la comparación que hace Jesús. Y yo no puedo dudar que la fe es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es una realidad que en nada difiere a la fe. Por tanto, quien tiene la fe posee el reino de los cielos. Reino que está dentro de nosotros, como está dentro, eh, como yo tengo dentro de mí la fe. Así está el reino de los cielos, el reino de Dios en nosotros. Y por ello debemos de guardar la fe desde nuestro interior, en nuestro interior. Y es por ello que Pedro, que tanta fe tuvo, recibió las llaves del reino de los cielos y el poder de abrir este reino también para para los otros, no solo para él, sino para los otros. Ahora, a través de la naturaleza, eh, examinaremos el contenido de esta comparación de la semilla de mostaza. No hay duda que su grano es algo vil, algo pequeñísimo, y que solamente cuando se le tritura es cuando esparce su fuerza. También la fe parece al principio algo simple, pero que a su vez, puesta a prueba por la adversidad, expande la gracia de su valor.
hasta tal punto que con su perfume embriaga a todos los que oyen o leen algo sobre ella. Un grano de mostaza son los mártires, todos los mártires, los cuales, aunque lo tienen oculto, llevaban en sí mismos el buen olor de la fe, aquel que entrega su vida por la fe, aquel que proclama sin miedo la palabra de Dios, aquel que no tiene miedo de anunciar a Cristo, aquel que con su testimonio de fe anuncia a otros la realidad de Cristo. Con la venida de la persecución, muchos mártires ofrecen sus cuellos y una vez muertos, estos mueren. Hablando de los mártires a nivel general, por los confines de todo el mundo, la belleza de su martirio, y por eso se dice con toda razón, su eco se ha propagado por toda la tierra. Pero la fe unas veces es triturada, otras oprimida y otras sembrada. El mismo Señor también es un grano de mostaza. Él estaba lejos de cualquier clase de falta, pero al igual que en el ejemplo del grano de mostaza, el pueblo, por no reconocerlo, no tuvo contacto con él y prefirió ser triturado, prefirió ser con el fin de que pudiéramos decir, nosotros somos delante de Dios el buen olor de Cristo. Prefirió también ser oprimido y por eso dijo Pedro, las turbas te oprimen. Y finalmente prefirió ser sembrado como el grano que un hombre toma y lo arroja en su huerto. Y así fue en efecto. Cristo fue apresado y sepultado en un huerto. En un huerto creció y en un huerto resucitó y se hizo árbol, como está escrito, como un manzano entre los árboles silvestres, es mi amado entre los mancebos. Por tanto, esto lo dice el cantar de los cantares. Por tanto, siembra tú también en tu huerto a Cristo. La realidad de un huerto no es otra que un lugar pletórico de gran variedad de flores y frutos, en el cual florece la belleza de tus obras y se respire el multiforme olor de las diversas virtudes. Y por eso que allí donde haya algún fruto, esté presente Cristo, siémbralo el Señor Jesús. Él es grano cuando es apresado y en el momento de resucitar se convierte en ese árbol que da sombra al mundo. Cuando es sepultado es también grano que se hace árbol cuando sube a los cielos. Coge también con Cristo la fe y siémbrala en ti. Siempre que creemos en Cristo crucificado, hemos elogiado hemos cogido la fe. Pablo cogió también, dice, y yo, hermanos, cuando habla en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2 y creo en la segunda carta también a los Corintios, que dice San Pablo, eh, llegué a anunciaros el testimonio de Dios, no con sublimidad de elocuencia o de sabiduría, ya que nunca entre ustedes me precié de saber cosa alguna, sino a Cristo y este crucificado, porque él aprendió a apresar la fe, aprendió también a elevarse
Y así dijo, porque a Cristo crucificado ya lo conocemos. Finalmente, sembremos la fe. Cuando a través de la lectura del Evangelio y de los escritos, de los hechos de los escritos de los apóstoles y también de los profetas y toda la Sagrada Escritura, creemos en la pasión del Señor. Sembramos pues la fe cuando la sepultamos en tierra abonada y preparada de la carne del Señor para que esta fe con el Espíritu y la dulce opresión de su cuerpo divino se propague por su propia virtud. Y así todo el que crea que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, creerá que murió y resucitó por nosotros. Yo pues siembro la fe cuando la entierro dentro de mí. ¿Quieres? ¿Quieres mejor? ¿Por qué es como un grano y por qué fue sembrado? Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo. Pero si muere, llevará consigo mucho fruto. Luego, no nos hemos equivocado al decir que esto era algo que él mismo había dicho. Él es a la vez un grano de trigo, porque fortalece el corazón del hombre, y de mostaza, porque infunde calor en el corazón del mismo hombre. Y aunque ambas especies de grano parecen cuadrar plenamente, sin embargo, resulta más exacto el grano de trigo cuando se trata de su resurrección, porque Él es pan de Dios que ha bajado del cielo. Y por eso la palabra de Dios y la realidad de la resurrección alimenta las mentes, agudiza la esperanza, intensifica el amor, mientras que el grupo de mostaza, mientras que aquel grano de mostaza, por ser más amargo y áspero, se aplica mejor a la pasión del Señor, puesto que ese amargo invita a las lágrimas y esa aspereza a la compasión. Asimismo, cuando leemos o oímos que el Señor ayunó, que tuvo hambre, que lloró, que fue flagelado y que en el mismo momento de su pasión dijo, vigilad y orad para no caer en la tentación. Agarrándonos por así decirlo, ¿no?, al amargo sabor de su palabra, y con su ayuda lograremos renunciar aún a los más agradables placeres del cuerpo. Luego, el que siembra el grano de mostaza, siembra el reino de los cielos. Y no desprecies este grano de mostaza. Es cierto que en el más pequeño de todos los granos, pero cuando crece, llega a ser la mayor de todas las plantas. Y si este grano de mostaza es Cristo, ¿cómo puede ser este Cristo el menor o estar sujeto a crecimiento? Realmente, por naturaleza no puede crecer, pero lo hace según la apariencia. ¿Quieres saber en qué sentido es más pequeño? Atiende. Le hemos visto y no tenía apariencia ni belleza, dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 2. Y mira ahora cómo es el mayor. Eres el más hermoso, dice el Salmo 44. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. En efecto, aquel que no tenía apariencia ni belleza ha venido a ser superior a los ángeles, sobrepasando a toda la gloria de los profetas, a los que Israel, por estar enfermo, había comido como verduras. Y es que unos no creyeron y otros no recibieron ese pan que fortalece los corazones. Y Cristo, queridos hermanos, es semilla, puesto que es descendiente de Abraham, pues las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dijo a su descendencia como hablando de muchas, sino de una sola, y a tu descendencia. Y esa descendencia que es Cristo, pero
No solamente Cristo es semilla, sino también la más pequeña entre todas, porque no vino con poder temporal, ni entre riquezas, ni poseyendo la sabiduría de este mundo. No obstante, pronto consiguió, como si se tratara de un árbol, la más elevada cima de poder, para que pudiéramos decir: a su sombra he anhelado sentarme. Y son muchas las veces, al parecer, las que, por ejemplo, al mismo tiempo como el grano de mostaza, o como el árbol, el grano, cuando decían de él: ¿acaso no es este el hijo de José, del carpintero? Hablando de Jesús. Pero este creció entre estas palabras, siendo testigo de los mismos judíos, aunque no podían comprender las ramas de un árbol de tan altura. Y por eso decían: ¿de dónde le viene esa sabiduría? Por eso el grano es como un símbolo, mientras que el árbol representa a la sabiduría, en cuyas frondosas ramas ha encontrado su morada segura. No solo el ave nocturna, que ya tenía su nido, y el pájaro solitario que vivían en el tejado, sino también el que fue arrebatado al paraíso, y el que será transportado sobre el aire y las nubes. Allí también descansan las potestades y los ángeles del cielo, y todos los que merecieron subir por haber sometido su conducta a las normas del Espíritu. Allí descansó Juan cuando se recostó sobre el pecho de Jesús. Y aún mejor, es decir, que aquel brotó como un rama alimentada con la savia de este árbol. Otra rama es Pedro, y otra Pablo, que, olvidando lo que ya quedó atrás, se lanza en persecución de lo que tiene delante. Nosotros, que nos hemos sentido angustiados durante tanto tiempo en el vacío de este mundo, por la tempestad y la agitación del espíritu del mal, una vez congregados de todas las naciones, y después de tomar las alas de la virtud, nos hemos levantado hasta el propósito de cumplir no solo lo esencial, sino también lo accidental, de tal predicción apostólica de la que antes estuvimos tan lejos. Y esto para que la sombra de los santos nos defiendan del calor, de ese calor asfixiante de este mundo, y así habitemos en la tranquilidad de una morada segura. Y una vez que esa alma nuestra, encorvada antes como aquella mujer bajo el peso de los pecados, al sentirse libre ahora como el pájaro que ha sido liberado de la red de los cazadores, podrá levantar su vuelo hacia las ramas y los montes del Señor. Así pues, antes estábamos cautivos de las superfluas observancias de la vanidad y las ligerezas del vacío, pero ahora, por el contrario, desatados nuestras manos por la fe de Cristo y libres de las cadenas de la ley del sábado, nos esforzamos por hacer buenas obras, por lo cual, aún en los mismos banquetes, respetamos nuestra libertad y evitamos la interperancia, pero que ya estamos libres de la ley. No seamos esclavos de los placeres, porque es cierto que la ley nos eligió a ella, la ley nos ligó a ella para que no ambicionásemos los placeres. Pero la gracia que suprime una esclavitud menor ordena cosas mucho más arduas. Todo me es lícito, dice San Pablo, pero no todo me conviene. Pues resulta verdaderamente bochornoso usar del poder para volver a ser esclavo suyo. Deja, por tanto, de ser
súbdito de la ley, para que por medio de la virtud puedas estar por encima de la ley. Vea, dice, cuando ponen, por ejemplo, una ley o te dice alguien, no tire basura aquí, esa es la ley. Evita ser, evita ensuciar esta parte, no tirar basura, perfecto. Pero desde mi conciencia, desde mi justicia, desde no ser esclavo de la ley, es que, como dice el rótulo, no tire basura, pues no lo tiro aquí. Pero más adelante la voy a tirar y la tiré allá. Entonces, es esclavo de la ley. Pero cuando yo soy consciente de que tirar la basura en cualquier lugar es, estoy haciendo un daño a la naturaleza, dañándome a mí mismo, entonces lo que yo voy a hacer es saber dónde la voy a depositar. Igual si yo sé que me dice que dice la ley, bueno, aquí dice que es alto, o dice que aquí usted va por encima de 50 kilómetros y usted lo que tiene que recorrer, lo máximo son 50. Y bueno, pero como aquí está, no veo vehículos, puedo andar a 60, puedo andar a 80, no importa, entonces voy rápido, voy contra la ley, voy contra la ley. Entonces, pues, no es que sea súbdito de la ley, o sea, ser esclavo de la ley porque voy a 50, puedo ir a 30, 40, voy relajadito, vas cuidando tu vida, te amas, cuidas a los demás, amas a los demás. Cuando actúo con justicia, bueno, haciendo una pequeña oración, vamos a pedirle a Jesús que se digne reinar en el corazón de cada uno de nosotros, de los que hemos vivido este momento de esta reflexión. Oh Señor Jesús, te damos gracias por nuestras familias, por nuestros hermanos y hermanas, por nuestros padres, por por nuestras amistades. Te damos gracias por ser el sembrador de tu reino en nuestros corazones, como en la parábola que reconocemos, que a veces no entendemos obra, cómo obra tu gracia, pero confiamos en que tu palabra, como la semilla, germina y crece en nuestro hogar sin que sepamos cómo. Te pedimos, Señor, que nos des paciencia para sembrar cada día más pequeños actos de amor, paciencia y perdón. Aun cuando no veamos resultados inmediatos, que nuestro hogar sea tierra fértil donde tu amor crezca, pasando de ser una pequeña semilla a un gran árbol que dé sombra y refugio a otros. Ayúdanos a ser constantes, confiando en tu tiempo, sabiendo que tú haces madurar el fruto en cada uno de nosotros, que a pesar de las dificultades, nuestro hogar sea un lugar de paz y fe, donde tu reino se manifieste día tras día. Llénanos, Señor, con tu amor, que hoy podamos meditar a la luz de la semilla, a la luz de un árbol, a la luz de Cristo, el árbol que da vida, que da sombra, que da frutos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Dios Todopoderoso te bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Buen día para todos. Feliz viernes.